Aprovechando que en el vídeo que he publicado antes de este os he explicado cómo crear con ChatGPT un documento de Excel con el que llevar la cuenta de las horas que se trabajan cada día, en esta clase os voy a explicar cómo crearlo de la manera clásica, es decir, con fórmulas de Excel. Así creo que vais a valorar mucho más el trabajo que puede realizar ChatGPT porque no es un tema sencillo conseguir registrar los horarios de un trabajador. De hecho, como ya vimos en ese vídeo, había que realizar un uso bastante avanzado de la función sí. Así que me parece muy interesante realizar este ejemplo con fórmulas. Así veréis la potencia que tenemos entre manos con ChatGPT y también veréis otro ejemplo de uso de las funciones de Excel, que para mí son la herramienta más potente que tiene. Bien, antes de empezar con el ejemplo, os quiero recordar que me podéis apoyar de diferentes maneras. Primero, suscribiéndoos al canal y activando la campanita para recibir actualizaciones relacionadas con el contenido que publico. También me podéis apoyar ya económicamente hablando, uniéndoos al canal y así tendréis acceso a material exclusivo sin publicidad activada por mí en los vídeos. Y por último, también me podéis ayudar comprando alguno de mis cursos en Udemy. Bien, una vez comentado todo esto, empezamos. Lo hacemos sobre este documento que os he dejado preparado. Aquí ya tenemos las columnas de datos preparadas y también tengo los datos de una primera fecha. Así que me voy a situar aquí y empiezo a crear una primera fórmula que simplemente consiste en restar a la hora de salida la de entrada. Así, una operación muy sencilla que podemos realizar con datos de tiempo para saber el tiempo que ha pasado de un tiempo a otro. Confirmamos y ahí está. En este caso han pasado 8 horas desde la hora de entrada a la de salida. Podemos cambiar los datos para comprobar si también obtenemos otra vez el resultado correcto. Por ejemplo, cambio la hora de salida a las 15 horas y perfecto. Fijaros que en este caso no hemos necesitado cambiar el formato de esta celda, la del resultado, porque Excel se ha dado cuenta de que estamos operando con datos de tiempo y le ha aplicado a la celda del resultado el mismo formato automáticamente. Esto, por ejemplo, en el caso del documento que creamos con ChatGPT no sucedía, teníamos que indicarlo claramente en el prompt. Bien, siguiente detalle que teníamos en el caso de ChatGPT y aquí no está. De hecho, ChatGPT lo hizo automáticamente sin tener que indicarlo. Se trata de que mientras no tengamos indicados un tiempo de entrada y un tiempo de salida, no se realice el cálculo. Por ejemplo, borro la hora de salida y fijaros, recibimos un resultado que puede considerarse como un error al no estar ese dato. Esto, el controlar esta situación, lo hizo automáticamente ChatGPT. Aquí vamos a ver cómo lo añadimos. Voy a devolver la hora de salida y modifico esta fórmula. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues un uso muy típico de la función sí junto con la función o. Aquí le estamos indicando que si la celda B2 está vacía o la celda C2 está vacía, que devuelva de resultado vacío. Y así solo se realizará la resta entre los dos tiempos cuando en ambas celdas haya un dato. Esto se interpreta así. Llega aquí y se encuentra con un sí. Por lo tanto, Excel ya sabe que aquí hay algo que controlar. En el primer argumento del sí es donde se indica lo que hay que controlar, lo que se debe cumplir para hacer una cosa u otra. Que en este caso, como necesitamos controlar si se cumple por lo menos una de dos condiciones, añadimos un o. Esta función, la función o, nos permite saber si se cumple alguna de las condiciones que indiquemos en su interior, que lo hacemos indicando cada una de ellas en un argumento de la función. En este caso estamos indicando 2, pero podemos indicar muchas más. Aquí tenemos una primera condición que controla si esta celda es igual a vacío, esta. Y después tenemos otra condición que controla si esta otra celda es igual a vacío. Con que se cumpla alguna de las dos, se devolverá de resultado vacío. Y solo cuando no se cumpla ninguna de las dos, se realizaría la resta.
Con que se cumpla una de ellas, se devuelve vacío. Y si no se cumple ninguna de las dos, se devuelve el resultado de la resta. Venga, confirmo y vamos a probar. Si indico los dos datos, como está ahora, sigue funcionando perfectamente. Ahora, por ejemplo, voy a quitar la hora de salida. La borro y perfecto, ya no muestra resultado cuando he dejado esa celda vacía. De momento vamos bien. Deshago la eliminación de la hora de salida y ahora voy a quitar la de entrada. La quito y perfecto, se vuelve a quedar el resultado vacío. Por último, me queda probar qué pasa si borro también la de salida. Bueno, pues la borro y ahí está, sigue funcionando perfectamente. Por lo tanto, ya lo tenemos. Esta parte ya está. Un muy buen ejemplo del uso de la función O junto con el si. Si os interesa aprender con todo detalle las funciones si, o y la i, que también está muy relacionada con el si, en el canal tenéis material gratuito que es antiguo pero sigue siendo perfectamente válido. Y también tenéis en el curso de Excel exclusivo para miembros locos por mis cursos muchas clases dedicadas a estas funciones. De forma exclusiva creo que mínimo hay 10 clases y por supuesto estas funciones las vamos usando junto con el resto de funciones que voy explicando en ese curso. Con este ejemplo os he querido mostrar un caso del uso de estas funciones, pero también nos ha servido para ver la potencia de lo que nos hizo ChatGPT en la clase anterior. Bien, vamos con lo último, que es lo del turno de noche. Si probamos a introducir datos que estén dentro de esa situación, por ejemplo, voy a meter las 10 de la noche y las 6 de la mañana como hora de salida, al confirmar recibimos un resultado que también se puede interpretar como un error. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Voy a crear la fórmula que lo soluciona y la comentamos, que tiene bastante explicación. Bueno, ya veis que la fórmula se ha complicado bastante y además, como vais a ver en la explicación, también requiere entender el sistema con el que Excel almacena los datos de tiempo. Antes de hacer la explicación, vamos a probar si funciona bien. Confirmo y la fórmula ya no devuelve error. Ahora, con un turno de noche, ya funciona bien. Vamos a probar con un turno normal. Por ejemplo, le indico que va a entrar a las 6 de la mañana y saldrá a las 2 del mediodía. Así, confirmo y perfecto, también funciona bien. Vamos con la explicación. La idea es la siguiente. Hasta realizar la modificación, el cálculo del tiempo trabajado siempre se realiza con esta resta. Con esta le restamos a la hora de salida la hora de entrada. Esto funciona siempre que la hora de entrada sea menor que la de salida o que la de salida sea mayor que la de entrada, que es lo mismo pero dicho de diferente manera. Por ejemplo, si entro a las 7 de la mañana y salgo a las 3 de la tarde, a las 15 horas, se cumple que la hora de entrada es menor que la de salida y simplemente restando 15 menos 7 ya tenemos el tiempo trabajado. O aquí 14 menos 6 y ya tenemos las 8 horas que se han trabajado. Así no hay problema, pero claro, si por ejemplo entro a las 22 horas y salgo a las 6 de la mañana, tenemos que la operación sería 6 menos 22, es decir, un resultado negativo de menos 16 horas que no tiene sentido. Que encima, teniendo en cuenta que Excel no puede representar datos de tiempo negativos, nos encontramos con ese resultado erróneo que hemos visto hace unos minutos. Entonces, ¿qué hemos hecho en esta fórmula para solucionar la situación? Bueno, pues diferenciar entre el cálculo que hay que realizar dependiendo de si la hora de salida es mayor que la de entrada. Aquí he puesto una condición que controla eso. Controla si la hora de salida es mayor que la de entrada. Y si eso se cumple, realizo el cálculo que teníamos hasta ahora para obtener el tiempo trabajado. Realiza esto, es decir, la resta de la hora de salida menos la de entrada. Hasta aquí todo igual. Pero después, en el caso de no cumplirse esto,
que sería el caso del turno de noche, ahí es cuando realizamos un cálculo diferente para obtener el tiempo trabajado, que consiste en indicar que a la hora de salida se le sume 1 y después se le reste la hora de entrada. Sumándole 1 a la hora de salida, conseguimos que la hora de salida ya sea también mayor que la de entrada en los casos del turno de noche. Y así se arregla el problema. Esta es la idea, pero claro, seguramente ahora estaréis pensando que ¿por qué sumo este 1 y así funciona? Más teniendo en cuenta que seguramente estaréis diciendo, vale, si la hora de entrada son las 22 horas, la de salida a las 7 y a las 7 le sumo 1, la hora de salida sigue siendo menor que la de entrada, 8. Bueno, pues no, porque no estamos teniendo en cuenta lo siguiente. Fijaros, me voy a situar aquí, por ejemplo, y voy a escribir como hora de entrada las 6 de la mañana. Así. Ahora, la de salida, voy a escribir las 15 horas. Así. Si vemos esto, está claro que 15 menos 6 son 9 horas trabajadas. Pero no porque Excel haga esa resta. El 15 menos el 6. Debemos tener en cuenta que los datos de tiempo no se guardan internamente de esa manera que nosotros vemos. No, esto es un formato de visualización. Los datos de tiempo Excel los guarda de la siguiente manera. Fijaros, selecciono estas celdas y les aplico el formato numérico general. Así. Y esto que estamos viendo es con lo que trabaja Excel realmente cuando realizamos cálculos con tiempo. Para Excel, 24 horas equivale a una unidad. Y el resto de tiempo inferior a esas 24 horas es un valor decimal que está entre 0 y 1. Por ejemplo, las 6 horas equivalen a 0,25 y las 15 horas equivalen a 0,625. Para que lo entendáis mejor, voy a deshacer el formato que he aplicado, así, y voy a poner de hora de salida las 12 de la mañana, así. Ahora aplico otra vez el formato de número general. Y fijaros, al aplicar a las 12 de la mañana el formato de número general, nos dice que eso equivale a 0,5, la mitad de un día, la mitad de esa unidad que equivale a las 24 horas. Estos valores, estos dos, son los que usa Excel para realizar los cálculos, no lo que nosotros vemos con el formato de tiempo. Fijaros, si resto estas dos celdas, la hora de salida menos la hora de entrada, obtengo este resultado, 0,25, que si le aplico el formato de tiempo, ahí está, las 6 horas que se han trabajado desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la mañana. Esto que estamos viendo sería la situación normal con datos que no se encuentran en un turno de noche. Fijaros ahora qué pasaría en ese caso. Escribo aquí las 22 horas, así, las 6 de la mañana, así, hago la resta, así, recibo el error porque la hora de salida es más pequeña que la de entrada. Y ahora, fijaros qué pasa si cambio el formato de estas tres celdas a número general. Así. Bueno, pues que efectivamente vemos cómo la hora de salida es más pequeña que la de entrada y que la resta de esos dos valores nos devuelve un valor negativo por eso, porque la hora de salida es más pequeña que la de entrada. Y como Excel no es capaz de mostrar valores de tiempo negativos, solo puede mostrar positivos, eso provoca que al tener el formato de tiempo estemos viendo este error. Entonces, ¿qué es lo que hemos conseguido? Añadiendo una unidad a la hora de salida en los datos de los turnos de noche. Bueno, pues esto, fijaros, me sitúo aquí e indico que quiero sumar a la hora de salida una unidad. Así.
Con esto obtenemos este resultado que se corresponde con la hora de salida, pero ojo, del día siguiente. Esto son las 6 de la mañana, pero del día siguiente, porque al sumar una unidad, estas 6 de la mañana ya son del día siguiente. Una unidad equivale a 24 horas, pues sumándole a las 6 de la mañana 24 horas, tenemos la hora, pero del día siguiente, la hora de salida del día siguiente. Y así, si ahora realizamos la misma resta pero con la unidad, le decimos que reste a la hora de salida la hora de entrada, ya obtenemos la diferencia real entre la hora de entrada de un día anterior al de salida de un día siguiente. Es decir, digamos que con esta unidad que hemos sumado aquí y aquí, por supuesto, aquí conseguimos indicar que la hora de salida es la del día siguiente y así la hora de salida ya es mayor que la de entrada en los turnos de noche. Fijaros que si formateo esta celda a tiempo, ¿veis? Ahora sí que veo las 8 horas que han pasado desde las 22 horas del día anterior, vamos a decir, y las 6 de la mañana del día siguiente. El cálculo normal, el que realizamos aquí, sirve para cuando las horas de entrada y de salida son del mismo día. Y este cálculo que hemos realizado aquí sirve para cuando la hora de salida es en el día posterior al de entrada. Ese es el punto clave. Esa unidad que sumamos se interpreta como un día completo y eso hace que la hora de salida se tome del día posterior al de entrada. Bueno, ya veis que no es nada fácil este tema y ChatGPT nos lo hizo simplemente pidiéndoselo. Evidentemente es mucho más interesante comprender lo que pasa. Esto último os lo he dicho desde la perspectiva del que no le interesa aprender Excel y quiere un resultado rápido. A mí me interesa mucho más que aprendáis vosotros a hacerlo. Bueno, pues ya hemos acabado. Espero que os haya gustado. Os recuerdo lo de que me podéis apoyar suscribiéndoos al canal y activando la campanita, que también lo podéis hacer uniéndoos al canal en el nivel Loco por mis cursos, así accederéis a mucho más contenido, por ejemplo contenido relacionado con las funciones que hemos usado, y que también podéis comprar alguno de mis cursos en Udemy. Precisamente hay uno de Excel que empieza desde cero en el que se explican muchas de estas cosas. Muchas gracias.